Hola, soy Fabián García Pastor y muy bienvenidos a este nuevo videocapítulo en el cual vamos a hablar de Data Analytics, el conocimiento que hay entre el 1 y el 0. Y es que es así, con la cantidad de datos que estamos recibiendo, con ese mar de datos en el cual estamos sumidos y que todos proporcionamos y generamos con la multitud de aplicaciones que utilizamos, estamos generando conocimiento y ese conocimiento es un conocimiento muy relevante pues para muchas organizaciones que lo están utilizando. Vamos a hablar sobre ello. Y en primer lugar vamos a ver qué es el Data Analytics. El Data Analytics es un conjunto de tecnologías que fundamentalmente lo que tratan es de analizar los datos y de producir insights, producir reflexiones, producir conocimiento, generar ese conocimiento de una información bruta que hay básicamente y que se genera pues, a través de las aplicaciones y a través de multitud de aplicaciones, sí, realmente que estamos utilizando en el día a día. Dentro de lo que es el mundo del Data Analytics se habla pues, de diferentes cosas que están muy relacionadas, por ejemplo, del Data Science o del científico de datos. En realidad, cuando hablamos de Data Analytics estamos hablando de cómo respondemos a algunas cuestiones relacionadas con el análisis de datos. Mientras que cuando hablamos de un científico de datos, de Data Scientist o de Data Science, lo que estamos hablando es quizá de un nivel diferente que es cómo, qué cuestiones o qué preguntas podríamos hacer. La diferenciación entre uno y otro es sutil y a veces se utilizan indistintamente un término y otro. ¿Qué tipo de Data Analytics hay? Pues hay varios tipos, entre los cuales pues, podemos mencionar el descriptivo, donde tenemos un repositorio de datos y lo que queremos realmente es analizar qué es lo que tenemos. Y ahí hay que decir que los datos son relevantes, estamos diciendo, pero muchas veces son buenos datos y otras veces no lo son tantos y hay que filtrarlos y hay que prepararlos, ¿no? Hablamos de este Data Analytics descriptivo. Un segundo tipo de Data Analytics es el que se refiere al diagnóstico, que es cuando a partir de ese análisis que estamos haciendo del repositorio, diagnosticamos un problema que hay. Imaginemos, por ejemplo, un coche eléctrico donde se están generando muchos datos de conducción, de cómo se desgastan las piezas, del nivel de batería. Pues en primer lugar, cuando hablamos del descriptivo, analizamos todos los datos que tenemos en un momento determinado generados por el coche. Cuando hablamos de diagnóstico es cuando, por ejemplo, ponemos en marcha el coche y rápidamente se produce un proceso de diagnóstico para ver cuál es la situación en ese momento. ¿Hay algún problema? ¿Está todo en orden? Ahí estamos haciendo un tipo de Data Analytics de diagnóstico. Siguiente caso es el predictivo. El predictivo, en este caso lo que estamos haciendo, siguiendo con la analogía del coche, el ejemplo del coche, estamos viendo que se han analizado toda una serie de datos que están disponibles en ese momento, históricos y en tiempo real, y lo que se hace es una predicción de lo que puede ocurrir. Hay un desgaste de frenos excesivo, hay un consumo de batería demasiado grande, etc. Y después hay uno prescriptivo. En el prescriptivo ya no solamente se llega al caso anterior, sino que ahora lo que se hace es ofrecer una acción a tomar en cuenta o hacer. Por ejemplo, como hay un desgaste excesivo de frenos, se prescribe que en 2 horas más de conducción sería conveniente cambiar los frenos. O que la batería va a durar 3 horas como máximo y por lo tanto se recomienda que la velocidad del coche pues no sea tan alta, por ejemplo. Bueno, tipos de Data Analytics. ¿Para qué se usa el Data Analytics? Pues las aplicaciones son inmensas, tremendamente variadas. En la industria, en finanzas, por ejemplo, para la detección de fraude, o puede ser, por ejemplo, en seguros para analizar pues cómo una persona se puede comportar en el futuro en base a los datos que tiene en el pasado y qué seguro hay que ofrecerle o qué cuota en función de la capacidad que tiene de tener
un determinado problema, pagar una cuota u otra. Lo estamos viendo como en el caso de los coches. Por ejemplo, pues se puede analizar la enorme cantidad de datos que genera un coche eléctrico o un coche moderno, tanto para predecir como para prescribir como para analizar. Son algunos de los casos, pero también otros, por ejemplo, como es en el caso del marketing online, pues para ver dónde están los barrios donde es más fácil colocar un producto o qué tipo de personas por segmentación, mayores, más jóvenes, etc. Muy bien, vamos a ver un caso muy típico que es y que tenemos todos muy cercano posiblemente utilizando pues Netflix. En el caso de Netflix, primero, estamos hablando de más de 200 millones de suscriptores a nivel mundial. Es decir, la cantidad de datos que se generan día a día a través de las redes de Netflix es enorme. La cantidad de datos que recoge la empresa sobre el uso que hacemos todos cuando estamos viendo series o estamos viendo películas y utilizamos Netflix es tremendo. Bien, pues para ese Data Analytics, que es uno de los elementos vitales en el caso de Netflix, como en otros también de empresas semejantes, por ejemplo Amazon o tantas y tantas, ¿no? Uno de los elementos clave en Netflix es su motor de recomendación. El motor de recomendación lo que trata justamente es de ofrecer nuevas series, nuevas películas, como todos sabemos los que utilizamos Netflix, en función de un perfil determinado. Por eso es tan relevante el que nosotros, cuando estamos enviando los datos y la empresa los recoge, se cree ese perfil de consumo. Perfil de consumo que puede ser: a una persona le gusta el cine negro, a otra le gustan las comedias, uno ve una película al día, mientras que otro solamente lo ve a la semana y los fines de semana. Bien, en función de toda esta información se crea ese perfil de usuario y ese perfil de usuario se encaja con otra información que puede ser nuevas series o series que están consumiendo personas que tienen un perfil similar al tuyo, y lo que se hace es, con ese encaje se trabaja, se hace el Data Analytics y después se produce una serie de recomendaciones que son las que recibimos cuando empezamos a ver qué nuevas producciones, qué nuevas series y qué nuevas películas hay. ¿Cómo se hace? ¿Con qué herramientas se hace el Data Analytics? Bueno, pues tantas y tantas podríamos decir, pero la más sencilla y la más artesanal podríamos decir, ¿por qué no? Es que con Excel se puede hacer, y de hecho hay grandes aplicaciones de análisis de datos que se hacen con Excel. Ahora bien, hay lenguajes de programación y aplicaciones mucho más sofisticadas y de más alto nivel que facilitan mucho el trabajo, como pueden ser SAS, como puede ser Python a nivel de lenguaje de programación, como puede ser R también, y que son como, pues, muy usadas. Muy bien, pues con esto damos un repaso en este video capítulo a lo que es la analítica de datos, lo que es el Data Analytics. Muchas gracias por vuestra atención.